Bueno, en materia parlamentaria es un día importante también porque hoy entra por separado del mega DNU, afuera de la ley ómnibus, lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que era una negociación que se había guardado el gobierno para charlar con los gobernadores. Era lo que estaban pidiendo los gobernadores. Bueno, me quitaste parte de lo que yo contaba con la plata para hacer frente a un montón de cuestiones, perdón, y gastos. Finalmente vuelve a entrar el proyecto. ¿Qué significa esto? Que una porción, 800.000 trabajadores aproximadamente, si prospera el proyecto y demás, pero todo indica que sí, porque era básicamente lo que estaban pidiendo los gobernadores, van a volver a pagar ganancias. Sí, y el número es, aparentemente, el número es 1.350.000 pesos. Ahí está. Bueno, es a partir del cual pagás. Cobrando en mano creo que 1.300.000 aproximadamente. Pero todo esto se lo vamos a preguntar a Marcelo Rodríguez, que es tributarista, a ver que nos ayude a entender un poco y a partir de cuándo. Porque vos explicabas algo del retroactivo y ahí ya muchos dicen, ¿cómo? Sí. Viste que ganancias siempre plantea como una cuestión que uno no termina de entender. Hay un recalculanding. Bueno, Marcelo, acá estamos para escucharte, para compartir. Martín González, Valeria San Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Valeria, Martín, buen día, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Bueno, a ver, contanos un poco en qué consiste este proyecto que ya entra y empieza ya el caminito en el Congreso. Mirá, bueno, ayer en los medios nos anoticiamos de algo que realmente estábamos esperando, atento a que no era demasiado consistente la reforma que había planteado el anterior ministro de Economía, el ministro Massa, porque obviamente retaseaba una importante cantidad de recursos al Estado Nacional. Lo que se informó ayer es que, como bien decías, se estaría fijando un parámetro de 1.350.000 pesos brutos, solo a partir de los cuales se empezaría a tributar el impuesto. Esto daría más o menos 1.100.000 pesos de bolsillo. Sí. También, como decían ustedes, hay que tener en cuenta que estamos en presencia de un impuesto anual. Claro. En consecuencia, esta definición estaría vigente desde el 1 de enero, es decir, para los salarios que se perciben a fin de enero o principios de febrero, considerando, bueno, digamos, el haber devengado desde el 1 de enero. No vamos a llegar con los tiempos legislativos para que esto, obviamente, tenga también la reglamentación pertinente emanada del Poder Ejecutivo y obviamente de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero bueno, obviamente, como ustedes bien decían, vienen de la mano de la negociación que están llevando adelante los legisladores y los gobernadores, porque obviamente estamos hablando de recursos coparticipables que evidentemente las provincias habían perdido, ¿no es cierto? Rodríguez, usted decía de bolsillo, digamos, por encima del 1.100.000 pesos aproximadamente, uno pagaría el impuesto. Pero la otra gran pregunta que se hacen los trabajadores, teniendo en cuenta la cantidad de actualizaciones mensuales o bimensuales que está habiendo en términos de las negociaciones paritarias, es en qué momento voy a caer dentro de eso. ¿Cuál sería la cláusula de actualización? ¿Cómo se actualizaría ese monto? Bueno, según los trascendidos que todos hemos leído en los medios ayer, se estaría previendo una actualización vía IPC de manera trimestral. Es decir, que esto daría cierta automaticidad a los mínimos e incluso a las tablas de imposición. Es decir, la ley hasta el año pasado preveía una actualización de estos mínimos una vez al año, considerando un índice que operaba de octubre a octubre. ¿Qué sucede? A partir del 1 de octubre, todos sabemos que había un decreto del Poder Ejecutivo, se incrementó sustancialmente el mínimo no imponible y, bueno, dejaron de pagar gran parte de los trabajadores, casi fue algo así como 2 millones de pesos. Bueno, esto, digamos, se retrotraería a lo que era la legislación al 30 de septiembre. En consecuencia, los parámetros estarían dados a partir de la ley que estaba vigente entonces. Pero respondiendo a tu pregunta, la tranquilidad que podemos dar es que trimestralmente, tengamos en cuenta que el IPC del último trimestre, por lo menos lo que fue publicado, estamos hablando de casi un 54%, con lo cual el parámetro que se fije para el primer trimestre se
reconsiderará a partir de las remuneraciones, digamos, del mes de abril del corriente año. A ver, por supuesto que es una especulación, porque recién se presenta el proyecto y después tiene que hacer todo su recorrido, que por más rápido que sea, lleva ahí una cantidad de tiempo. ¿Cuándo creen que podría empezar a implementarse? Porque hay mucha gente haciendo cuentas, ¿no? Y quizás justo te agarra, ahora estás tranquilo, y cuando empieza a implementarse, justo tuviste un pequeño salto, que es lo que es como volver a tener un déjà vu de esas conversaciones que teníamos, Sí, de a veces te conviene un aumento o hacer una hora extra porque vas a entrar dentro del margen en donde te computa ganancias. Sí, naturalmente que es un problema. Los asalariados tuvieron un alivio muy significativo en el último trimestre del año pasado y estaba la expectativa de que a partir del corriente año, con la estampida inflacionaria que hemos tenido, dejaba de ser un problema el impuesto a las ganancias. Los tiempos legislativos, bueno, evidentemente no tenemos ni la letra del proyecto aún. Esto entra por la Cámara Baja, por diputados. No sé si habrá ya anuencia para que esto se apruebe rápidamente, pero después tiene que ir a senadores. La etapa de la promulgación, esto demora, no sé, 15 días por lo menos, con lo cual no podemos prever que esté vigente para el pago de los salarios del mes de enero, que muchas empresas ya pagan la semana que viene. Hay bastante incertidumbre en las empresas. Obviamente los asesores fiscales estamos tratando de no dar tranquilidad, porque no estamos tranquilos obviamente con esta situación, pero bueno, convengamos que la AFIP ya había planteado de alguna manera cuáles eran los procedimientos que tenían que adoptarse a efectos de aplicar la ley que entró en vigencia el 1 de enero, que fue la ley que Massa impulsó el año pasado, que, recuerden, traía como parámetro solo a partir del cual se pagaba el impuesto a las ganancias 15 salarios mínimos vitales y móviles, lo cual llevaba a más de 2 millones de pesos, holgadamente a más de 2 millones de pesos el parámetro remuneratorio, que obviamente al no haber una modificación legislativa es lo que está hoy vigente. Sí. Bueno. ¿Esto qué puede significar? Puede significar que las empresas apliquen esto, es decir, no retengan en enero, no retengan a los asalariados, y que si esto entra al Congreso, pues entonces deban, al pagarse la remuneración del mes de febrero en marzo, en marzo se deba retrotraer todo a enero. Atención con eso. Estamos mal acostumbrados a que tal vez la reforma entre en vigencia a partir de febrero y lo que pasó en enero pasó. Eso está mal porque estamos hablando de un impuesto anual, pero ha pasado. El año pasado hemos tenido segmentación de la liquidación, con lo cual el tema está abierto. Hay que esperar a ver lo que dice la ley. Marcelo Rodríguez, muchas gracias por este contacto. Encantado, que tengan buen día. Adiós. Adiós. En un ratito vamos a conversar con Gonzalo, le vamos a preguntar, ¿cómo en este podoteo también acaba de haber otra discusión? ¿Quiénes ponen el gancho para que vuelva a instalarse ganancias? Aparte en esta condición de inflación en el que un poco los acuerdos salariales van de atrás, van llegando atrás hacia vos, imagínate que en el sueldo de marzo te dicen tenés que pagar enero y febrero de ganancias. No, y además otra cosa, ¿no? Pensar que hoy la canasta básica para no caer en la pobreza es de cerca de 500.000 pesos, que a partir de 1 millón, por supuesto que estás lejos, o lejos entre comillas. No, entre comillas. No tan, pero digo, o sea... Esa canasta no es un alquiler. Claro. Hoy un alquiler te conservador. Sale 300. Exactamente, digo. De dos ambientes, una familia tipo, andate para arriba. Entonces, Exacto. digo, o sea, estás ahí al límite, como para que arriba de 1 millón ya se considere que lo tuyo es ganancia. Pero bueno, nada, después es un debate que vendrá. ¿Sabes que habría que buscar también a ver cuántos trabajadores pagaban ganancias antes? Exacto. O sea, antes de que Massa... Porque si no me falla la memoria, eran más de 2 millones de trabajadores. Claro. Entonces yo me pregunto si este proyecto no apunta un poco al medio y se alcanza para conformar a todos. Para que con no, 800.000, claro. Claro, porque no sea un golpe tan grande y que los gobernadores recuperen esos ingresos que habían perdido. Vamos a seguir hablando de eso. Pero bueno, cambiemos.